A lo largo de los siglos, el término revolución ha sido utilizado para referirse a distintos tipos de fenómenos y ha tenido definiciones distintas. Pero, ¿qué es realmente una revolución y cuál es su valor hoy en día? Antes, la revolución se utilizaba para referirse a fenómenos astrológicos, los cuales significaban cíclicos, también regulares e irresistibles. Sin embargo, con el paso de los siglos, ha ido cambiando su definición. Hannah Arendt nos dice que la revolución es un cambio profundo, algo totalmente distinto, y que lo único que conserva de su definición original es la irresistibilidad. Una vez que empieza la revolución, es muy difícil frenarla. Además, es clave recalcar que los revolucionarios no se ven revolucionarios en el momento, sino que la revolución solo se puede analizar en retrospectiva, una vez finalizada. América Latina tiene una larga tradición de rebeliones e insurrecciones con espíritus de cambio desde la época colonial, agitaciones sociales que más tarde desembocarían en un proceso revolucionario de independencia. En un contexto de crisis en la monarquía, las guerras de independencia sacudieron los inicios del siglo XIX, revoluciones políticas donde a través de distintas luchas que fueron variando según prolongación, se logró la emancipación política, impulsados por el deseo de un cambio. Así, el territorio de la región gradualmente comenzó a componerse de nuevas naciones, estados que ahora entraban en un camino de formación estatal. Las revoluciones sociales, aquellas que buscaban un cambio más sistemático e iban más allá de simplemente un cambio en el aspecto político, caracterizaron a Latinoamérica en el siglo XX. Particularmente, destacaron los casos de la Revolución Mexicana, la Revolución Boliviana, la Revolución Cubana y la Revolución Nicaragüense. Revoluciones sociales que transformaron el futuro del país. México, como bien hemos dicho, nunca fue ajena al espíritu revolucionario. Tras un violento proceso de independencia, México cayó en ruinas, volviéndose un territorio donde la pobreza y el desorden fueron síntomas de una lucha extensa, un periodo de inestabilidad que acabará con la llegada de Porfirio Díaz al poder, inaugurando una dictadura de más de 30 años, donde se fueron agravando y afianzando las relaciones de desigualdad. En las elecciones de 1910, Porfirio Díaz vuelve a postularse para ser reelegido, pero Francisco Madero decidirá entrar en la campaña como candidato del partido antireeleccionista. Díaz resultó ganador, pero Madero decidió emitir el Plan de San Luis Potosí, que llamó una resistencia armada que dio inicio a una larga revolución social. Carranza, otra de las figuras de este proceso, para cuando asume finalmente la presidencia, aprueba la Constitución de 1917, que junto a la reforma agraria, la cual era la demanda principal del movimiento liderado por Zapata, respondieron a los reclamos del pueblo mexicano. Dos grandes símbolos de los logros que representaron cambios profundos en la historia mexicana. Las revoluciones latinoamericanas no son solo historia, son momentos clave que rompieron el orden y reescribieron las reglas del juego político y social de América Latina hasta el día de hoy. En el territorio existen muchos casos que explican este fenómeno. Por ejemplo, Bolivia, que en 1952 vivía bajo el dominio de una élite minera y terrateniente, donde la mayoría indígena estaba excluida del poder. Ese mismo año estalla la Revolución Nacional. Las minas son nacionalizadas, se reparte la tierra y todos ganan derecho al voto. Otro ejemplo es el caso de Nicaragua. En Nicaragua, el poder llevaba décadas en manos de la familia Somoza, una dictadura aliada de Estados Unidos. En 1979, el Frente Sandinista lidera una revolución que termina con ese régimen. Comienza entonces una nueva etapa con reformas clave: alfabetización masiva, distribución de tierras y salud pública gratuita. Aunque por otro lado, el regreso de Ortega en 2007 muestra otra cara: concentración de poder y represión. Por último, tenemos al caso de Venezuela. En Venezuela, a fines de los 90, la desigualdad social era enorme, aunque el país era rico en petróleo. Hugo Chávez llega al poder en 1999 con un mensaje claro: revolución bolivariana, para redistribuir la riqueza y empoderar al pueblo. Al principio, el modelo redujo la pobreza y amplió derechos, pero dependía casi totalmente del precio del petróleo. La caída del crudo, en 2014, junto a sanciones internacionales y concentración de poder, llevó al país a una crisis profunda. Hoy Venezuela enfrenta éxodo, inflación y autoritarismo.
Hoy Venezuela vive crisis, sanciones y autoritarismo, lo que lleva a preguntarse, ¿puede sostenerse una revolución sin democracia sólida? Estas revoluciones siguen vivas, no solo por lo que lograron, sino por las preguntas que nos dejan. Esas luchas no murieron, simplemente cambiaron sus protagonistas. Hoy nuevos actores levantan esas banderas. El legado revolucionario está vivo, en la voz de los pueblos, que siguen imaginando una América Latina más justa, una voz que no se apaga, que desafía el presente y sigue transformando la región. Cuba es un caso de una revolución social del siglo XX cuyos desenlaces siguen influyendo en la actualidad de la región. Las ideas socialistas y anti-Estados Unidos se venían gestando desde el inicio del siglo hasta que, en el año 1952, Fulgencio Batista realiza un golpe de Estado e instaura una dictadura militar, derrocando así al presidente electo y así aboliendo la Constitución democrática. Durante su régimen, la clase baja se vio empobrecida y, por consiguiente, la brecha social aumentó. Esto generó múltiples protestas por parte de los estudiantes, sindicatos y partidos políticos, los cuales fueron reprimidos con violencia. Al año siguiente, Fidel Castro se inicia la vida pública como guerrillero opositor a Batista, realizando el asalto al cuartel Moncada en el año 1903 para luego ser encarcelado por sus crímenes. No obstante, debido a la presión de la esfera pública que apoyaba el movimiento de Castro, este fue liberado junto a su hermano y el resto de los jóvenes revolucionarios. Luego de intentos fallidos de derrocar a Batista, se exiliaron a México, donde junto al Che Guevara empezaron a organizar la pronta revolución. Durante los siguientes años, el dictador Batista se vio enfrentado a una mayor oposición pública, agravado por el asesinato de figuras reconocidas y aclamadas por el pueblo. La presión de la sociedad fue tan fuerte durante este tiempo que las ideas revolucionarias lograron extenderse por todo el país. Gracias al gran apoyo del momento, en 1958 se intenta llevar a cabo una huelga general, pero se termina por ser desmantelada con facilidad por la autoridad y, ya con la idea de terminar la creciente revolución, Batista y sus hombres atacan Sierra Maestra, sede de los revolucionarios tras el regreso a Cuba, donde se libran más de un enfrentamiento. Finalmente, los antirrevolucionarios se ven obligados a retroceder y cederles aún más territorio al bando opuesto. Ante su avance sobre el espacio cubano, los hermanos Castro y el Che Guevara idearon un plan para tomar una ciudad clave, La Habana. Luego de luchar contra los dictadores, el grupo se alza victorioso, tomando Santa Clara y luego La Habana, la cual es declarada capital temporal. Luego de su victoria en 1959, Manuel Urrutia es declarado presidente y Fidel Castro toma el puesto de primer ministro, consiguiendo poderes casi plenos. Al terminar con la dictadura de Batista, fusilan a más de 550 colaboradores del régimen e instauran medidas comunistas. Las medidas ayudaron a minorar la brecha social a costa de las empresas estadounidenses y la clase pudiente, además de instaurar salud y educación pública. Si bien los cambios sociopolíticos favorecen al corto plazo, las consecuencias económicas desfavorables para el país no tardan en llegar. En un contexto de lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y la URSS y debido a la relación comercial y diplomática que Cuba mantenía con esta posrevolución, Estados Unidos efectuó un bloqueo económico muy fuerte a Cuba que se lo conoce como embargo, con el fin de cortar este vínculo entre ambos países. Las consecuencias más obvias del embargo fueron el cambio en las relaciones comerciales. Si bien Estados Unidos antes representaba el 70% de las exportaciones cubanas y el 73% de sus importaciones, hoy representa solo el 3% de las exportaciones y el 4% de las importaciones, o sea, una decadencia muy grande. Comienzo, los efectos del embargo no se hicieron notar, ya que Cuba contaba con el apoyo de la superpotencia URSS, que pasó a ser su mayor comerciante y ayudó a que su economía crezca. Sin embargo, la URSS cayó y Cuba perdió el 85% de sus relaciones comerciales. Debido a esto, la economía cubana decayó enormemente y se estima que el impacto fue de $90.000 millones perdidos al día de hoy. Además, índices institucionales como la tasa de educación, el nivel de salud y el acceso a la canasta básica también descendieron drásticamente luego de esta medida. En la actualidad, el principal ingreso de los cubanos es el turismo, que aún se ve sujeto a restricciones. Además, muchos viven y dependen de las remesas que les envían sus parientes desde el extranjero, o sea, dinero.
comercio actual de Cuba se encuentra muy limitado debido al embargo, ya que Estados Unidos pone sanciones económicas a aquellas empresas que comercian con el país. Sus principales comerciantes hoy en día son China, Rusia, Brasil, Canadá, España y México. Para finalizar, si llevamos a una comparación actual entre Cuba y Argentina, vemos que en 2023 el PBI de Cuba fue de 100.000 millones de dólares y en Argentina el mismo año fue de 645.000 millones. Esto nos muestra que fue 6 veces más, notando una gran diferencia entre ambos. A 2023 se estima que el salario mínimo cubano es de $38 al mes, lo que genera una gran dependencia de los cubanos hacia las remesas que le envían sus parientes del exterior. Además, se estima que 8 millones de cubanos se encuentran por debajo del umbral de pobreza según el Banco Mundial de Salud. Y además, la canasta básica es más cara que el salario mínimo, dejando así en evidencia la gran inestabilidad que se encuentra Cuba hoy en día.